es que los monosacáridos tienen el grupo aldehído o el grupo cetona, que son los carbohidratos más sencillos, porque solamente tienen un grupo de estos, ¿cierto? Y básicamente encontramos un solo tipo de enlace de estos grupos. En ese sentido, los carbohidratos se llaman aldosas y cetosas, ¿no? Entonces, aldosa si lo que tiene es un grupo aldehído, cetosa si tiene un grupo cetona. Y pues que tenemos los grupos hidroxilo también que hacen parte de este tipo de moléculas. Mm, vamos a mirar entonces el carbohidrato o el monosacárido más importante, el que tal vez pues se considera de mayor relevancia a nivel orgánico y es justamente la glucosa. La glucosa también se llama dextrosa. Dextrosa es el nombre que se utiliza sobre todo a nivel médico, ¿no? Cuando las personas tienen alguna deficiencia, digamos, a nivel energético, cuando están hospitalizadas o algo, una de las cosas que le aplican es dextrosa, que es básicamente la misma glucosa. Y se hace para que el organismo pues genere más energía, ¿no? Recuerden que en el proceso de glucólisis es la glucosa eh, la que se rompe para generar el piruvato que luego va a ir al ciclo de Krebs y darnos la energía o a partir de la respiración obtener la cantidad de ATP que el organismo necesita. Entonces, en términos médicos se utiliza más como dextrosa. Es un monosacárido con fórmula empírica C6H12O6. Es una hexosa porque tiene 6 carbonos. Entonces recordemos que de acuerdo a la cantidad de carbonos se nombran así, triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, septosas y así sucesivamente según la cantidad de carbonos que tenga. Y además es una aldosa, porque el grupo que tiene en la parte superior es el grupo aldehído, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que es una exoaldosa, ¿cierto? Exoaldosa. Exosa de 6 carbonos y aldosa porque tiene el grupo aldehído. Es el compuesto más abundante en la naturaleza. Recordemos que en la naturaleza los productores son los organismos que deben estar en mayor cantidad, porque de ahí surge como toda la cadena alimenticia para el resto de los seres vivos. Entonces, por tal razón, y siendo los productores los que elaboran esta glucosa, pues es el compuesto más abundante en la naturaleza. Es la fuente de energía para las células, sean procariotas, sean eucariotas. Es nuestra fuente de energía y es el principal componente de unos polisacáridos llamados celulosa, almidón y glucógeno. La celulosa, pues es el principal componente en las plantas, en las paredes celulares de las plantas. Básicamente tenemos celulosa y hay algunas plantas que en sí en su composición son casi que celulosa pura. El almidón, que es el carbohidrato más complejo que encontramos en algunos tubérculos, como en la papa, como en la yuca, ¿cierto? Ahí encontramos almidón, también es un polisacárido formado por glucosa. Y el glucógeno es la reserva de glucosa que tienen los animales. Entonces, básicamente lo que hace es almacenarse para el momento en el que requiera ser utilizado. Entonces, tomemos por favor los apuntes y hacemos la estructura que tenemos aquí al lado, que es la estructura de Fischer para la glucosa. Minuto, Para profe. representar. Ok, Alejandro. ¿Me avisas por favor entonces? Para representar los carbohidratos se tienen en cuenta dos tipos de estructura. Esta que acabé de pedir que hicieran, que se llama estructura de Fischer, y otra estructura que es cíclica, que la vimos en la clase anterior, en la diapositiva, que se llama estructura de Howard. Vamos a hablar primero de la estructura de Fischer. La estructura de Fischer tiene 3 reglas muy importantes. Lo primero es que la cadena carbonada se sitúa en forma vertical, como lo acabamos de hacer en la de la glucosa. Entonces tenemos
En este caso, para el ejemplo de esta diapositiva, tres carbonos. Y si ustedes se fijan, están de manera vertical. Siempre que encontramos estructuras de esta manera, podemos decir que es un carbohidrato y tenemos la estructura de Fischer. Entonces, es vertical. Por otra parte, la parte más oxidada, es decir, la que contiene el grupo carbonilo, va a quedar en la parte de arriba. Siempre la del grupo carbonilo se va a ubicar en la parte superior y la parte menos oxidada, que es la que tiene el grupo hidroxilo, va a quedar en la parte inferior. ¿Sí? Entonces el grupo carbonilo siempre en la parte superior, el grupo hidroxilo, digamos, terminal en la parte inferior. Y los elementos que no hacen parte de la cadena carbonada se colocan de manera horizontal, sin importar el orden. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el grupo hidroxilo, acá tenemos el hidrógeno. Generalmente solamente vamos a encontrar hidroxilos e hidrógenos, hidroxilos e hidrógenos. Entonces van a estar ubicados indistintamente al lado y lado de los carbonos de manera horizontal, ¿sí? De manera horizontal, no de manera vertical. Entonces, esto es una estructura de Fischer para los carbohidratos. Tomamos el apunte de las reglas y solamente escribimos este, solo este, que corresponde a una aldotriosa, ¿no? Aquí que vemos tres carbonos, que significa triosa, y aldo porque es de aldehído, no de cetona, es carbonilo de aldehído. Estas dos estructuras de acá no las vamos a tener en cuenta, que son estructuras no corresponden a la estructura de Fischer, que es esta de aquí. ¿Alguna pregunta? Profe, o sea que sí, o sea, la estructura de Fischer siempre se grafica como en diamante. O sea, no importa No, no, el no, tipo de... estamos acá, es esta. Ah, No, no es esta, sino esta, por eso les estaba diciendo. Esta es la estructura que tienen que realizar, que es la que está en forma vertical. Esa es la estructura de Fischer. ¿Ok? La segunda forma de representar los carbohidratos, sean monosacáridos o de cualquier otro tipo, y tal vez es la que más encontramos, es la estructura de Howard. En la estructura de Howard también tenemos tres reglas. La primera, pues, es que el carbono es un átomo implícito, es decir, no vemos aquí en ninguna parte átomos de carbono, pero los átomos de carbono hacen parte del ciclo y en ocasiones, pues también hacen parte de, o sea, hay un carbono que no está involucrado en el ciclo, queda en la parte externa. El átomo de hidrógeno también está implícito, ¿sí? No colocamos los hidrógenos que van solitos. ¿Qué se coloca? Únicamente los grupos hidroxilo y en este caso, el grupo carbonilo es por donde se cicla la molécula. Entonces, ese oxígeno nos va a quedar aquí haciendo parte del ciclo, ¿sí? Entonces, no vamos a ver el grupo carbonilo porque él es parte de donde se cicla la estructura del monosacárido en este caso. Entonces, lo único que vamos a encontrar son los grupos hidroxilo. Y por otro lado, las líneas gruesas, estas que aparecen aquí, no son dobles ni triples enlaces. Esta línea gruesa lo que nos está mostrando es la parte más cercana a nosotros como observadores, es decir, la parte de adelante de la estructura, lo que nosotros vemos de frente. La parte de atrás pues no viene con esas líneas gruesas. Entonces, esas son las características que podemos observar en la estructura de Howard. Entonces, tanto el carbono como los hidrógenos están implícitos dentro de la molécula. Se sabe que están ahí, pero no se escriben. Y las partes gruesas de la estructura son las que van hacia adelante, las que nos quedan, digamos, más cercanas a nosotros como observadores. Entonces escribimos las reglas y hacemos la estructura de Howard.
Bueno, entonces en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es que se forma el enlace glicosídico para dar lugar a los disacáridos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, como les decía, la sacarosa. La sacarosa es la unión de la glucosa con la fructosa. Entonces, en el caso de la glucosa, ella cede un hidrógeno para la formación del agua, la fructosa un grupo hidroxilo y se elimina la molécula de agua. Al eliminarse la molécula de agua, nos queda un oxígeno acá, que es el que aparece en negro. Ese oxígeno va a tener un enlace libre, lo mismo que el carbono donde estaba el grupo hidroxilo, de tal manera que nos forma una especie de puente el oxígeno, un enlace tipo éter, ¿cierto? Un enlace tipo éter, que es el que da como esa estabilidad a la molécula y es el que nos forma como tal el enlace glucosídico. Es un enlace tipo éter donde tenemos la eliminación de una molécula de agua. En el caso de la maltosa podemos observar exactamente lo mismo. Son dos moléculas de glucosa en este caso. Una de las moléculas aporta el grupo hidroxilo, la otra el hidrógeno, se elimina el agua, se genera un enlace de tipo éter donde el oxígeno está en medio de los dos monosacáridos, dando lugar al disacárido correspondiente. Ese enlace se llama enlace glucosídico o enlace glicosídico. Cualquiera de los dos nombres se puede utilizar. Generalmente utilizamos enlace glucosídico. ¿Listo? Entonces van a hacer una sola de las dos estructuras. Ustedes escogen si la de la sacarosa o la de la maltosa, cualquiera de las dos, y le escriben allí donde corresponde, aquí lo voy a hacer en este de abajo, enlace glicosídico, para que no se les olvide el nombre. Enlace glicosídico o glucosídico. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos estructuras pueden hacer, la de la glucosa o la de la maltosa. Si tienen alguna pregunta, también la pueden hacer. Bueno, aquí en la siguiente diapositiva, entonces podemos ver, aquí no hay necesidad de que lo copien, simplemente es para que observen las diferentes disacáridos. Entonces, como vimos, la maltosa, la unión de dos moléculas de glucosa, la lactosa, donde tenemos glucosa y galactosa. Galactosa es eh, otro monosacárido que hace parte de la conformación de la lactosa. Y por último tenemos la sacarosa, que ya habíamos visto que era la unión de una molécula de glucosa con una molécula de fructosa. Entonces ahí tenemos como los tres disacáridos más importantes y la relación que tienen cada una, ¿no? La maltosa, que es de la cebada, la lactosa, que es de la leche, y la sacarosa, que la encontramos en la caña de azúcar y también en algunos vegetales como la remolacha. El tercer grupo de carbohidratos, perdón, son los polisacáridos. Los disacáridos, como su nombre lo indica, tienen muchas moléculas de monosacáridos, son moléculas de gran tamaño, tienen varias unidades de monosacáridos que pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ¿cierto? Entonces podemos tener muchas moléculas de glucosa juntas o podemos tener moléculas de glucosa, de fructosa o de galactosa, o sea, pueden tener varios tipos de moléculas juntos y para que sea un polisacárido estamos hablando de más o menos o como mínimo unas 10 moléculas de monosacáridos diferentes, ¿no?
Entonces, en el glucógeno encontramos 10 moléculas específicamente de glucosa, ¿no? Porque el glucógeno es reserva de glucosa. Entonces, ahí encontramos mínimo 10 moléculas. En el almidón más o menos hay 25 monosacáridos, 25 moléculas de monosacáridos. No quiere decir que sean 25 monosacáridos diferentes, pero podemos encontrar varios de ellos. Y en la celulosa encontramos de 100 a 200 estructuras de monosacáridos que se unen por enlaces glucosídicos. Entonces, fíjense que los carbohidratos, los polisacáridos son los carbohidratos más grandes y podemos encontrar desde 100 y hasta más, ¿no? Ya vemos que en el almidón hay más o menos 200 estructuras de monosacáridos que se unen. Aquí tenemos, por ejemplo, la celulosa. Las fibras de celulosa se encuentran en el tallo de las plantas y en las hojas también. Encontramos algunas estructuras de celulosa. Recordemos que la celulosa es un polisacárido que tiene más o menos 25 monosacáridos unidos. Entonces tomamos el apunte de la parte escrita únicamente, no de los gráficos. Bueno, dentro de los polisacáridos, entonces vamos a tomar como ejemplo la amilosa, ¿cierto? La amilosa, que es básicamente el componente del almidón. Eh, este es más o menos cerca del 20% del almidón es amilosa y la otra parte es amilopectina. Ambos son cadenas carbonadas o cadenas de monosacáridos, pero en el caso de la amilosa, que es una cadena lineal, tiene más o menos de 200 a 2500 unidades de glucosa, ¿sí? Lo máximo que podemos encontrar en la amilosa. Y en algunas partes se encuentra con otro polisacárido que se llama amilopectina. ¿Sí? Amilosa y amilopectina. Esa también tiene varios cientos de moléculas que le permiten darle como una especie de, como diríamos, como de desviación, como tratando de formar una espiral, como un enroscamiento, una torsión, es el caso de la amilopectina. Pues fíjense que el almidón es una molécula supremamente grande. Tiene muchísimos monosacáridos que la conforman. No hacemos la estructura porque pues el tiempo no nos da ahorita para trabajarla, solamente la parte de la teoría.
Bueno, chicos, quedamos hasta aquí por el día de hoy. Ya se nos terminó la hora. Nos encontramos nuevamente mañana para continuar hablando de algunas propiedades que tienen estos compuestos denominados carbohidratos. Que tengan excelente resto de día. Que Dios los bendiga. Chao, chicos.